Bueno, empezamos oficialmente. Yo soy Sandra Aragón y les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Campus France Colombia a este taller que está enfocado en todos los trámites obligatorios una vez llegamos a Francia. Es el taller sobre mi llegada a Francia. Este taller, como lo dije desde el inicio, lo vamos a hacer con base en nuestra página web. For example, we can celebrate. Listo, merci Mayra, creo que no sé quién lo haya cerrado, gracias. Entonces, el taller de hoy va a estar enfocado en esta última pestaña que se llama Vivir en Francia. La idea, al compartirles la página web, es que yo sé que les voy a dar mucha información. La idea es que vamos a irnos deteniendo a medida que vamos cubriendo cada punto, pero sobre todo es que sea después de esta charla o cuando incluso ya estén en Francia, si hay un aspecto de mi llegada a Francia que hayan olvidado, recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web en la pestaña Vivir en Francia. ¿De acuerdo? Entonces, voy a iniciar con esta primera, que son esos trámites obligatorios cuando llegue a Francia. Para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a visionar un video que nos va a resumir como esta gran imagen de qué debo tener en cuenta y luego vamos a empezar a desmenuzar cada uno de esos pasos. ¿Listo? Ya tenía un poco avanzada la carga de ese video acá. Entonces, corto mi sonido un momento para que podamos ver el sonido. Por favor, ver el video, perdón. Por favor, confírmenme que lo escuchan, ¿vale? ¿Acabas de llegar a Francia para proseguir tus estudios? Bienvenido. Tienes ante ti una gran aventura. ¿No sabes por dónde empezar? No te preocupes, vamos a guiarte paso a paso. Comencemos por las 6 cosas principales que tienes que hacer en los días siguientes a tu llegada. Antes que nada, tienes que tener un alojamiento, aunque sea provisional. Así tendrás un lugar donde vivir y te facilitará todos los trámites. Lo primero que tienes que hacer es pagar la aportación vida del estudiante y del campus conectándote al sitio web gubernamental dedicado a los estudiantes. Se trata de un trámite obligatorio para poder matricularte en tu centro. A continuación, acude a tu centro de acogida para presentarte y formalizar tu inscripción administrativa en el servicio de matriculación. También recibirás la tarjeta de estudiante. Puedes pedir cita por adelantado a través de Internet. Si no posees una tarjeta sanitaria europea, debes afiliarte a la Seguridad Social francesa. Inicia los trámites justo después de inscribirte en tu centro. Para ello, conéctate al sitio web de la Seguridad Social dedicado a los estudiantes extranjeros. También tienes que visar el permiso de residencia. Esto es indispensable para confirmar tu afiliación a la Seguridad Social y para viajar durante tu estancia. Consulta en tu centro o en el sitio web de Campus France dónde puedes hacerlo. Simultáneamente, debes pensar en abrir una cuenta bancaria. Tómate tu tiempo para consultar las ofertas de los bancos y elegir la que más te convenga. Algunos bancos tienen ofertas especiales para estudiantes. Compáralas antes de concertar una cita. Después tendrás que acudir al banco elegido con tu documento de identidad, un justificativo de domicilio, tu comprobante de matriculación o tu tarjeta de estudiante. Cuando hayas abierto tu cuenta, tendrás una tarjeta bancaria, un talonario de cheques y un número de cuenta bancaria que te serán muy útiles en la vida diaria. Por último, no te olvides de la conexión a Internet. Contrata una línea telefónica, fija o móvil, e Internet. En Francia encontrarás 4 proveedores principales: Bouygues, Free, Orange y SFR. ¡Ya está! Ahora puedes concentrarte en tu vida de estudiante en Francia. Para hacer amigos y relajarte, encontrarás en las universidades numerosas asociaciones estudiantiles y los servicios universitarios para actividades físicas y deportivas conocidos como SWAPs. También puedes hacerte apadrinar por otro estudiante preguntando en tu centro o registrándote en la plataforma Buddy System de la asociación XESN. Y sobre todo, no olvides registrarte en el sitio web de France Alumni. Y si tienes más preguntas, consulta campusfrance.org. En breve te ofreceremos nuevos consejos. Muy bien, entonces ya tenemos una primera idea global de estos trámites obligatorios. Ahora vamos a empezar a revisar cada uno.
El video lo pueden visionar nuevamente cuando quieran. Los pasos que vamos a empezar a tratar tienen, como están en nuestra página web, tienen una cierta secuencia cronológica que tiene sentido. Empecemos con el pago de la contribución vida estudiantil y campus, o lo que se conoce como la CVEC, que es la sigla de esto. Este es el primer trámite a realizar una vez ustedes ya tienen su visa de estudiante, ya parten a Francia. En el contexto sanitario que empezó desde el año pasado, es el único trámite que en realidad se pudo adelantar estando aún en Colombia, ¿sí? ¿Qué es esto del pago de la contribución vida estudiantil y campus? Es, bueno, por un lado es un trámite obligatorio a hacer, es un pago que se hace al centro universitario durante todo un año, o sea, es un pago anual. Recuerden que en Francia siempre pensamos es por años académicos y no por semestres. Y es un pago que hago que cuesta actualmente 93 euros por todo el año. Es un pago que se puede hacer en línea y que si igual lo hago ya estando en Francia, también lo puedo hacer en efectivo a través de una oficina de correos en Francia o la Poste, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Digamos, básicamente, esta contribución de vida estudiantil y campus es algo que se paga al CRUZ para facilitar el recibimiento de estudiantes, y esto es lo que va a ayudar a la financiación de todo lo relacionado con acompañamiento social, sanitario, cultural, deportivo. También financia parcialmente las acciones de prevención en relación con la salud. Entonces, es un trámite absolutamente obligatorio para quienes están que van, en el caso de ustedes, a hacer intercambio académico doble titulación. Entrarían, sin embargo, algunas consideraciones. Entonces es básicamente esto, y es: los estudiantes que realizan un intercambio académico en un establecimiento de enseñanza superior, o sea, es el caso de ustedes, quedan exentos del pago de la CVEC, ¿ya? Ahora, esto no significa, digamos, no van a tener que pagar ustedes los 93 euros anuales. Sin embargo, es indispensable que ustedes ingresen a la página web que aparece aquí, la cvec.etudiant.gouv.fr. Igual hagan el trámite de inscripción a la CVEC. Les va a dar la opción de estar exentos. Ustedes cargarán el justificativo de por qué estarían exentos, y esto les va a generar un documento que ustedes deben guardar muy celosamente, porque esto es lo que les va a permitir posteriormente hacer su matrícula académica. ¿Listo? Entonces, eso lo decimos de hecho en esta parte. En todos los casos, hasta los estudiantes exentos del pago deben conectarse a la página para validar esta exoneración y recibir el certificado que les permite. Es fundamental. ¿De acuerdo? Ahora, una vez ya tienen este certificado, posteriormente van a poder hacer la inscripción en su institución de educación superior en Francia. En este sentido, digamos que de manera general les recomendamos entrar en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de la institución de destino en Francia. Ahí sabrán asesorarles, basándome un poco en la experiencia en las universidades colombianas. Quizás no son ellos directamente quienes hagan las matrículas académicas, pero sí les orientarán si quizás deben dirigirse más a registro académico o qué sé yo, pero ya saben que tienen que tener el comprobante de su inscripción a la CVEC para poder hacer la inscripción. Bueno, aquí tenemos que pagar la inscripción, pero ustedes saben que están exentos de ese pago. Ustedes solo pagan en Colombia en la nacional, y con esto van a obtener su credencial de estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Nos estaremos leyendo en el chat. Ok, ya tenemos una segunda pregunta. ¿Relacionada con esto o si no avanzamos? Tú me cuentas, David. Listo, claro. Pregunta Daniel Esteban Mejía. Buenas tardes, ¿podemos hacer la inscripción de la CBS desde ya? Bueno, esta pregunta, bueno, digamos, depende. Yo te diría, primero, no sé si ya tienes carta de aceptación por un lado, pero sobre todo yo te recomiendo, espera que ya tengas tu visa y realmente ya estás a puertas de tu viaje, ¿sí? Realmente, de nuevo, recuerda, este taller se llama Mi Llegada a Francia. Realmente es cuando tú ya estás ya muy seguro de que vas a partir.
En cualquier caso, el momento de hacer el pago de la CBC, como se los dije al inicio, es algo que se puede hacer a distancia, es el único trámite que pueden avanzar desde acá, pero de nuevo, yo te recomiendo, espera que tengas carta de aceptación, espera que ya tengas visa y que realmente ya estás en la preparación de tu viaje. Y mantén, por favor, la comunicación en este sentido con tu universidad de destino, por supuesto. Bien, bueno, sobre este punto en específico parece que no hay más ¿No? preguntas. Listo, perfecto. Entonces, sí creo que es un poco sencillo, pero está, digamos, algo que quiero que tengan muy presente también cuando hablamos de la CBC, es en el momento en que ustedes están migrando en calidad de estudiantes, que sean muy conscientes de que al estar en el campus, como seguramente lo conocen también de su campus en la Nacional, sepan que hay toda una red en términos sanitarios, sociales, culturales, psicológicos, de apoyo para ustedes, ¿sí? Y que sepan servirse de todo ese sistema tan apreciado y tan valorable que significa ser estudiante en Francia. Entonces es muy importante que en ese sentido también entiendan la importancia de esa contribución y sus efectos en el día a día como estudiantes. Wow. Entonces ya pasamos, inscripción académica fundamental. Ahora viene un punto interesante, es la apertura de una cuenta bancaria. Abrir una cuenta bancaria en Francia les va a ser absolutamente útil, sobre todo, digamos, bueno, creería incluso para quienes se vayan durante un semestre, seguramente en ese semestre van a hacer algunas suscripciones a telefonía celular, quizás internet, van a pagar su transporte, sirviéndose también de los beneficios de ser estudiante y los descuentos. Lo van a pagar de manera mensual o quizás semestral. Entonces, hacer este tipo de pagos va a hacer que su vida sea mucho más fácil si lo hacen a través de su cuenta bancaria. Ahora, más adelante, cuando ya, en términos que ya lo hablaremos de la salud y de ciertos subsidios que van a recibir, pues claramente van a poder recibir los reembolsos, por ejemplo, para sus medicamentos cuando vayan a citas médicas directamente a su cuenta bancaria, ¿sí? Ahora, es importante entender que tener una cuenta bancaria es un derecho reconocido por la ley francesa y un estudiante internacional que reside en Francia tiene este derecho. Nuestra recomendación es que igual no se aceleren a escoger un banco en particular. Muchas universidades tienen, de hecho, convenios exclusivos con ciertos bancos de los cuales se pueden beneficiar estudiantes, como sería el caso de ustedes, de su propia universidad. Entonces, esto sería también una consulta a hacer directamente con la universidad, en principio con la persona responsable de relaciones exteriores o de los programas de formación en los cuales van a estar inscritos para que les orienten. Es cierto que suele ser muy común en el caso de las universidades privadas. Sin embargo, no descarten hacer esta consulta con su universidad, asesórense, miren varias opciones de bancos, tengan en cuenta los costos que les puede generar tener cierta tarjeta, si hacer transacciones internacionales también les va a generar un costo, si retirar en efectivo, es decir, hagan realmente una pesquisa, no se apresuren, tomen 2, 3, 4 opciones y de acuerdo a sus propias necesidades ya hacen una cita con la persona de la entidad bancaria y así ustedes toman su decisión sobre una base de la información, una decisión informada, ¿de acuerdo? Entonces, para abrir una cuenta bancaria se necesitan básicamente 3 documentos. Un comprobante de identidad, que claramente será su pasaporte, un comprobante de domicilio. ¿Se acuerdan? En el taller de visa hemos visto que ustedes van a presentar para pedir su visa un justificativo que solamente debe ser por las primeras 20 noches, ¿verdad? Es posible que en el momento de abrir la cuenta bancaria ustedes todavía no saben dónde van a pasar todo el semestre ni todo el primer año. Sin embargo, sí pueden adelantar en estos primeros 3 meses la apertura de su cuenta bancaria. Entonces, si aún no tienen ese domicilio fijo, lo que van a hacer es que utilizan la dirección, o sea, tienen que presentar un comprobante de domicilio. Al no tenerlo ya fijo, van a presentar el de la dirección del Servicio de Relaciones Internacionales de su centro de educación en Francia. Por último, el documento que les van a exigir es un certificado de matrícula, que seguramente es el que ya van a tener a mano porque ya han hecho la inscripción académica,
probablemente aún no tengan la credencial de estudiante, entonces cualquiera de estos dos documentos les va a servir para abrir su cuenta bancaria en Francia. Después de abrir esta cuenta, ustedes van a familiarizarse con la palabra RIP, que es como el identificante bancario personal. Entonces ya van a empezar en esta jerga que van a empezar a adquirir. Cada vez que les pregunten su RIP, son sus datos bancarios con los cuales van a configurar fácilmente pagos automáticos para sus distintas inscripciones y repito, para cuando vayan a pedir también reembolsos de las distintas posibilidades que tienen de apoyo estatal durante su estancia. Si acaso llegaran a tener alguna dificultad para la apertura de una cuenta bancaria, existe, aquí les dejo, está en la página, una página web de la Banque de France, en la que van a recibir asesoría si acaso llegan a tener algún tipo de inconveniente en la apertura de la cuenta, porque de nuevo es un derecho adquirido. Aquí tenemos un video igualmente sobre ese proceso de apertura de cuenta que les recomiendo visualizar ustedes desde sus casas. Ahora, ya que estamos hablando de dinero, muchos de ustedes van a partir, antes de pasar al punto 4 y después revisamos si hay preguntas sobre el tema de la cuenta bancaria, es que muchos de ustedes se van a ir a Francia con garantes financieros, ¿cierto? Es decir, sus padres, algún amigo, hermanos, qué sé yo, les va a aportar mensualmente para que cuenten con esos 615 euros que les ha pedido el servicio de visas. Entonces, si ustedes tienen una cuenta bancaria en Colombia, no les recomendamos que la cancelen, úsenla. Eso sí, informen antes de su viaje a su entidad bancaria acerca de su viaje a Francia, acerca de la posibilidad, si el contexto sanitario lo permite, de quizás moverse en distintos países de la Unión Europea, y infórmenlo el periodo de tiempo para que ustedes desde Francia o desde otro país puedan hacer retiros desde su cuenta en Colombia. Quiere decir que esas personas que son garantes de ustedes desde Colombia pueden seguir alimentando su cuenta colombiana y ustedes con su tarjeta colombiana pueden retirar, su banco les indicará qué tipos de cajeros les permite hacer estos retiros y realmente el costo de estos retiros no es muy elevado. Entonces realmente es la opción más económica para quienes tengan estos garantes financieros, alimenten sus cuentas colombianas y ustedes a través de sus retiros con su cuenta y su tarjeta colombiana van a ir alimentando su cuenta francesa. No pongan a sus garantes a hacerles transferencias internacionales, realmente son muy costosas y no es necesario. ¿De acuerdo? Creo que hasta allí. No sé si tenemos alguna pregunta relacionada con cuenta bancaria. No, en este momento no tenemos preguntas de este punto en particular. Listo, igual si les surge en el camino, pues por supuesto que las iremos resolviendo. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a un punto que es muy importante en términos migratorios y es que, bueno, ya llegué, pagué CVC, me inscribí académicamente, abrí mi cuenta bancaria. Ahora es fundamental que yo en los primeros 3 meses, a partir del día que yo llego al territorio francés, tengo que validar mi permiso de residencia. Desde Bogotá, desde el servicio de visas de la embajada, a ustedes les otorgan una visa, ¿verdad? Esta visa es una visa de larga estadía, que claro, va a tener las fechas de inicio y finalización hasta que ustedes terminen su periodo académico. Sin embargo, esta visa tiene que ser validada directamente en Francia. Tiene que suceder en el transcurso de los primeros 3 meses. Por favor, no lo olviden, porque no hacer esta validación de su permiso de residencia durante los primeros 3 meses haría que ustedes estén en situación irregular en Francia. Quizás uno dice, bueno, como no va a haber un control, no va a haber ninguna entidad de la prefectura que esté cuestionando si ustedes lo hicieron o no lo hicieron, es posible que se les olvide, pero si ustedes dejan que pase este periodo, en algún momento salen de Francia, ahí se van a dar cuenta de que estuvieron en situación irregular y esto les puede traer consecuencias a más largo plazo. Entonces, muy importante, además es un proceso muy fácil. Entonces, esto se hace en línea. Antiguamente había que ir directamente a la prefectura, llevar la documentación y hacer esta validación. Ya no, ya se hace desde casa, desde donde estén.
en línea. Aquí tienen, perdón, tienen el enlace de donde se hace esa validación. ¿Y qué necesito para poder hacer esa validación? ¿Por qué me dan 3 meses para esa validación? Hay unas razones. Una, bueno, necesito tener una dirección de correo electrónico válida, esto ya lo tenemos. Informaciones disponibles en su visa, ya la tendrán. Comunicar su fecha de llegada a Francia, por eso es un trámite que forzosamente podemos hacer solo ya habiendo ingresado a Francia. Comunicar su dirección de residencia en Francia, en este caso sí se trata de un alojamiento ya definitivo para mi periodo de estudios, por eso tengo esos primeros 3 meses para ya tener mi residencia, sea del CRUZ, sea universitaria, sea en la casa arrendando una habitación, compartiendo con personas, no importa. Esta dirección ya la tengo que tener registrada y ya la tengo que comunicar ante el Ministerio del Interior en Francia para validar mi residencia. Y por último, debo tener una tarjeta de pago para pagar en línea la cuota de permiso de residencia. Esta cuota, bueno, igual a ustedes de pronto verificar, quizás haya tenido algún tipo de aumento, pero es de 55 euros, al menos lo era hasta el año pasado. Si ha habido algún aumento, no debería ser mucho más de esto. Si acaso hasta este momento, en esos primeros 3 meses, ustedes aún no han abierto su cuenta bancaria y no tienen tarjeta de pago en Francia, no es un problema, porque esto también lo pueden hacer yendo directamente en Francia. Van a ver que en cada esquina casi van a ver unas tienditas que dicen tabac, que en nuestra página web está traducida como estanquillo, una tiendita, tabac. Ahí uno puede comprar un sello electrónico y a través de ese sello electrónico puede realizar el pago en efectivo en ese tabac. En cualquier caso, asimismo, hay un video que les invito a ver, no lo vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo. Cuando estén en Francia, se acuerdan, www.colombi.campusfrance.org, trámites obligatorios. Si se les olvida cómo es esto de renovar o quieren ampliarlo de la renovación del permiso de residencia, pues lo hacen en ese momento, fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, si les parece, voy a avanzar hacia la inscripción en la Seguridad Social y luego revisamos si les han surgido algunas inquietudes a este respecto. Ok, entonces, la Seguridad Social. Ustedes saben que al tener estatus de estudiante y visa de estudiante, tienen no solo el derecho, sino la obligación de inscribirse a la Seguridad Social francesa. La inscripción se hace en línea y se conectan a esta página que aparece aquí, esta página web. La inscripción es, ya lo dije, es gratuita. En el caso de ustedes, al tener una visa de larga estadía, que es esta sigla de acá, VLS, Visa Long Séjour, larga estadía, es el caso de ustedes tienen el derecho y la obligación, repito, de inscribirse a la Seguridad Social. Se debe hacer inmediatamente después de la inscripción en la institución y después de la validación de la visa. De ahí que, como se los dije al inicio, estos pasos van como en un orden cronológico, ¿sí? Entonces ya he validado mi permiso de estancia en Francia, por lo tanto ya me puedo inscribir a la Seguridad Social. Una vez yo hago esta inscripción a la Seguridad Social, voy a obtener, desconozco cómo está sucediendo ahora, sobre todo por el tema sanitario, pero bueno, normalmente ellos ya se lo informarán, reciben la carte vitale, es como pues esta carnet del Seguro Social francés, y ya con eso, una vez ustedes vayan a sus citas médicas, pues van a tener unos reembolsos, la posibilidad de adquirir unos reembolsos en sus gastos de salud. Digamos, quienes tengan ciertas condiciones de salud que ustedes ya conocen que necesitan cierto medicamento en especial o cierto tratamiento en especial, podrían considerar la opción en caso de que esta seguridad social no se los cubra y sea fundamental. Por un lado, llévense sus prescripciones médicas desde Colombia, incluso podría ser recomendable hacer una traducción de ellas. Muy importante, dado el caso que la seguridad social no se los cubra, ustedes pueden considerar inscribirse a una mutuelle, que yo estoy leyendo básicamente lo que tenemos acá, una mutuelle es lo que en nuestra lógica colombiana podríamos considerar como una medicina prepagada. Es decir, yo voy a pagar un poquito más adicional a lo que sería la seguridad social, pero esto ya sé que me va a permitir, que me va a cubrir como ciertos medicamentos o tratamientos que en mi caso sean indispensables,
¿sí? También aprovecho esto para, quizás cuando ustedes han visto, de hecho lo vimos, para pedir la visa de estudiante, Francia no exige ningún tipo de seguro médico internacional, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo vieron. En ningún lado aparece esto. Sin embargo, y por suerte sabemos que la universidad les exige que se lleven un seguro médico internacional. Esto, si bien no es una obligación, digamos para quienes no van en intercambio como ustedes, que igual sí tienen que hacerlo, realmente sí es muy recomendable. Por un lado, porque como ustedes ven, se toma un tiempo hasta que ustedes ya estén afiliados a la Seguridad Social. Por eso a quienes, de nuevo, estamos muy tranquilos de que ustedes se van con su seguro médico internacional, porque va a tomar quizás un mes o dos de su estancia hasta que ustedes ya estén inscritos en la Seguridad Social francesa. Además de que la seguridad no les va a cubrir aspectos que yo sé muy bien que dentro de los talleres que hace la ORI hacen mucha insistencia, es que cubre aspectos como por ejemplo repatriación. En caso de que algo les suceda, esto no lo cubriría la Seguridad Social francesa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí hagamos una pausa a ver si tenemos preguntas relevantes con estos temas que estamos mencionando. No, Sandra, por el momento ¿No? no tenemos preguntas. Todo está muy claro. Bueno, muy bien. Entonces voy Mayra, a... discúlpame, y Sandra, hola, te habla Diana Hernández de la ORI. Hola. Aprovechando que hacías la referencia al tema del seguro médico internacional, Sí, claro. sí, reiterar obviamente que por reglamentación de la universidad, los estudiantes que realicen pues, intercambio de 1 o 2 semestres o la doble titulación, sí deben contar con ese seguro médico, ¿vale? Entendemos que no es una obligación, digamos, gubernamental para Francia, pero como estudiantes de la Universidad Nacional que se van en el marco de un convenio, y en procesos de movilidad pues, reglamentados por nosotros, sí deben contar con ese seguro médico internacional. Nosotros semestralmente, pues porque así funcionan estos periodos académicos, le solicitamos a los estudiantes que nos remitan esa copia actualizada de su seguro médico. Entonces, importante que lo tengan presente porque nosotros sí vamos a estar ahí muy, muy pendientes del tema. Adicional, pues ya estos requisitos generales que nos ha comentado Sandra. Bueno, gracias. Sí, exacto. Y realmente sí, y nosotros también desde Campus Fans insistimos mucho en eso, hacia el proceso visa no lo exija, sobre todo considerando el tema, el contexto sanitario en el que estamos, tener una protección en salud es fundamental. Bueno, entonces yo regreso acá a nuestra pestaña Vivir en Francia, Sandra, hablemos un poco sobre el alojamiento. Mayra, qué dime. pena contigo interrumpirte, pero justo Claro, nos llegó no, una pregunta. claro. Nos dicen, teniendo en cuenta lo de la seguridad social, entonces es recomendable comprar el seguro médico internacional por 3 meses al menos. No sé si la Creo Ori que le ya quiere responder. respondimos, ¿cierto, Sandra? Sí. Sí, creo que lo respondimos. El seguro médico internacional debe cubrir la totalidad de la estancia. Claro, Sí. entendemos que, pues, no sé si en el mercado exista uno que te cura, por ejemplo, 2 años de una, no creo, pero nosotros por lo menos verificamos, no sé, en enero, en junio, más o menos en estos periodos que ustedes cuenten con el seguro para ese periodo. Entonces, claro, económicamente, pues no, si no es tan fácil de una vez adquirir un seguro por un año, lo mínimo si es que te vaya cubriendo ese semestre que te estás reportando con la Universidad Nacional y que continúas en el proceso de movilidad. Entonces puede ser de enero a junio o julio y nuevamente cuando te reportas pues me envías ya ¿no? el seguro que te cubre de julio a diciembre, por ejemplo, pero debe ser por la totalidad del tiempo en que estés por fuera, porque igual, como lo mencionaba Sandra, pues igual un imprevisto sucede en cualquier momento. Y pues lo ideal es que ustedes cuenten con la certeza de que si algo pasa, cuentan con ese respaldo. Entiendo yo que el sistema, digamos que de salud pública, por decirlo de alguna forma, en Francia, claro, te cubre algunos servicios médicos, pero igual también requiere que, digamos, tú los canceles y el sistema después te reembolsa. Si uno está así como corto de dinero en temas como estudiante internacional, si tú tienes una emergencia demasiado costosa, pues preciso, no necesariamente vas a tener el dinero para cubrirlo y esperar a que te reembolse el sistema. Entonces, hay varias cositas que más allá de que se exija pues por normatividad, es por el bienestar del estudiante y de la familia también, como evitar algún tipo de inconveniente en un momento de estos de crisis. Sí, yo complementaría, digamos, les daría la recomendación un poco como lo que hablamos del banco,
y es que hagan también pesquisa de las ofertas que les dan los seguros médicos. Yo sé que, por ejemplo, hay algunas tarjetas de crédito colombianas que les puede cubrir algún seguro médico internacional, pueden averiguarlo, pero en general también hagan la pesquisa de qué necesitan ustedes, ¿sí? Y con base en eso ustedes van a cerrar un seguro. Es decir, seguro, y yo sé que la ORI está muy de acuerdo en esto, el tema de que les cubra repatriación en caso de muerte es fundamental. O que incluya incluso, o que si se enferman gravemente, que el seguro le pague que una persona desde Colombia viaje a Francia para que... Estas cosas no son pesimistas, es realmente algo que si uno hace el balance entre dinero y lo que le va a beneficiar haber tenido ese seguro en caso de que algo de esto suceda es enorme. Entonces considérenlo, pero asimismo, digamos, no tomen opciones que quizás no necesitan, ¿sí? Entonces, les recomiendo mucho como que de verdad averigüen, coticen y con base en eso, pues decídanse por un seguro u otro. Hay ciertas cosas que quizás estando en Francia, después, claro, yo creo que la pregunta también iba dirigida como que confiemos en que a partir del tercer mes ya estén inscritos en la Seguridad Social francesa, que quizá les va a cubrir unas cosas, pero tengan muy en cuenta esos aspectos que en cualquier caso no les cubriría esa Seguridad Social francesa y que son importantes cuando uno está en calidad también de migrante. ¿Listo? Bueno. Sandra, sí, la última, el último cierre ahí con ese tema es que es un poco, sí. Es un poco sensible. Es sensible, sí, yo lo sé. Sensible. Pero en la universidad hay un acuerdo específico, que es el acuerdo 024 de 2019, que nosotros constantemente en los correos que les vamos enviando con información a los chicos que están en movilidad o próximos a movilizarse, establece el listado de los requisitos mínimos de ese seguro médico internacional. Entre ellos se indica que no aplica el seguro de la tarjeta de crédito por cuanto normalmente ese seguro te cubre como en viajes, digamos que temporales, y casi siempre te cubre, por ejemplo, solamente 90 o 100 días a partir del día en que sales del país. Entonces tampoco aplica por ese lado porque pues las movilidades normalmente son de 1 o más semestres. Entonces, ese de la tarjeta de crédito no nos funcionaría tanto. Igual les vamos a compartir en un momento el enlace al acuerdo que les comento para que lo revisen y a partir de él, pues ir buscar en el mercado que seguro se acerca y pues obviamente validar los costos que sean pues más asequibles a cada estudiante. Muchas gracias por eso, es muy importante. Entonces retiro lo de la tarjeta de crédito, olvídenlo. Ok, entonces, bueno, ya pasemos al tema alojamiento. Es un tema que aún es relevante en sus distintos escenarios, porque sé que ustedes aún, forzosamente aún no han hecho su proceso visa. Entonces, digamos, por un lado, ustedes, no voy a ingresar el enlace, pero es para que sepan que acá les ofrecemos como unas ideas relacionadas con cómo encontrar alojamiento para esos primeros días. Y acuérdense que, bueno, ya sabemos que para la visa solo debo demostrar las primeras 20 noches. Esto puede estar en forma de hotel, Airbnb, o incluso lo que se llama una colocación, si acaso encuentran la opción desde ahora de compartir un piso con varias personas, es bastante común. Entonces, para quienes aún están buscando ese alojamiento para sus primeras 20 noches, los primeros días, les recomiendo visitar este enlace. Asimismo, ya mencioné, digamos, cuando hablé de colocación, como este piso compartido, los diferentes tipos de alojamiento, les invito a mirar este enlace sobre los diferentes tipos de alojamiento. Tenemos tips para encontrarlos, pero hoy me quiero enfocar sobre todo es que una vez ya han encontrado ese alojamiento, ¿qué va a suceder? Que es lo que llamamos este alojamiento definitivo, con el cual, por ejemplo, voy a poder hacer la validación de mi permiso de estancia en Francia. Entonces, bueno, como en cualquier lugar del mundo, es muy recomendable que, claro, ustedes van a visitar unos enlaces que tenemos en nuestra página web, aparte de otros que quizás también sean confiables y ya tengan acceso a ellos. Es muy importante que, por supuesto, verifiquen, no sé, pues no se lancen a alquilar algo de pronto sin haber estado ahí, ¿sí? Por supuesto que existe fraude en este tipo de cosas también en Francia, entonces es muy importante que de nuevo sean decisiones informadas, se asesoren bien, no se precipiten.
y bueno, que hay que hacer un inventario de esas cosas que voy a recibir. Es fundamental que el contrato, en términos de los subsidios, que ya vamos a hablar de eso, por vivienda que yo puedo adquirir, es fundamental que ese contrato esté a mi nombre, a nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Y en esa habitación, porque, digamos, todo esto, ese es un documento fundamental para precisamente acceder a los subsidios. Bueno, digamos que aquí hablamos de un seguro de hogar. Digamos, el escenario de alojamiento tiene varios aspectos. Digamos, por un lado, es posible, para que ustedes también lo piensen en su presupuesto, es posible que les pidan algún tipo de depósito para poder alquilar esa habitación, ¿sí? Puede ser que les pidan entonces un mes de alojamiento, de más, o 2 o 3. Evidentemente, la opción de alojamiento más económica sería en una habitación universitaria que les dé el CRUZ. En ese caso, bueno, quizás habría que actualizar los precios, pero bueno, en promedio les puede costar, sabiendo que la opción más económica estaría entre 200 y 300 euros aproximadamente. También, como ya lo dije, compartir un piso puede ser una opción igualmente económica y también interesante en términos de su experiencia también internacional, de compartir con personas, quizás no solo de Francia, sino de otros lugares del mundo. Entonces, en términos administrativos, probablemente, ya hablé de la caución o del depósito, perdón. En algunos casos les piden tener algún tipo de seguro, que ahorita olvidé el nombre en francés, pero quizás ahora lo recupero, pero es este seguro de daños a terceros, ¿sí? Si acaso en algunos lugares se los exigen, personalmente lo considero muy recomendable, por esto que son, o sea, por un lado hay un seguro para la casa, que quizás su arrendador o arrendatario, bueno, la persona que les arrienda, se los exija, siempre me confundo con esos dos términos, pero en cualquier caso es muy recomendable también tener estos seguros de daños a terceros, porque si ustedes de repente, no sé qué tanto usen la bici en Colombia, pero si de repente hacen un movimiento en bici, aún no muy aún no muy fuertes con su bici y rayan un carro, por ejemplo, bueno, tienen un seguro que va a pagar este rayón que le hicieron al carro, tumbaron algo que es daño a terceros, ¿de acuerdo? Entonces es muy recomendable también que tengan este tipo de cosas en cuenta, que existen y que tienen una lógica que ustedes mismos se van a agradecer cuando cuentan con él. Bueno, hablemos de un seguro que sé que es bastante interesante, porque lo es absolutamente, y es el seguro de la CAF, que es la Caja de Subsidios Familiares. Para tener este subsidio, es decir, es una ayuda que me da el Estado en mi monto de arriendo. Yo muchas veces, y sobre todo en contextos pandémicos como los que conocemos, uno dice, wow, qué rico sería tener la CAF en Colombia, ¿verdad? Como un apoyo a mi arriendo mensual, pero cuando ustedes lo van a vivir en Francia, por suerte van a tener esa experiencia. Pero entonces es muy, muy importante que su nombre aparezca en ese contrato, sea de la habitación, sea del apartamento entero que alquilan, y es un derecho que ustedes tienen, ¿sí? Por ser estudiantes. Entonces, sepan que tienen este derecho. Por eso es tan importante haber abierto esa cuenta bancaria, para que cuando yo haga mi solicitud a la CAF, yo no les puedo decir exactamente cuánto les va a ayudar la CAF. Ninguno de nosotros se los podría decir. Entonces, ustedes tienen que hacer esta solicitud a la CAF y ellos tienen unos criterios basados en metros cuadrados de la habitación que ustedes tienen, sus condiciones financieras. Si acaso en ese momento ustedes ya se están sirviendo de su beneficio de poder trabajar, que es otro derecho que tendrán en Francia, de trabajar medio tiempo, que esto corresponde a unas 20 horas semanales. Esto todo lo tienen en cuenta para, digamos, decidir cuánto exactamente se va a ver, les representa a ustedes en dinero ese beneficio, ese apoyo, ese subsidio para alojamiento. Aquí en la página que les estoy mostrando más adelante, entonces por eso está bueno que ustedes se acuerden de consultar esta página también cuando estén en Francia, es que van a encontrar aquí un sitio web que les permite hacer una simulación
Cuando ya tengan su contrato, les van a preguntar metros cuadrados, etcétera, y todas las preguntas que haga la CAF. Desconozco, por supuesto, el detalle de todos los criterios socioeconómicos que tengan en cuenta, pero es un subsidio al cual ustedes pueden acceder, tienen que hacer la solicitud, ¿de acuerdo? Cuando ya tengan su domicilio fijo. Ya, yo creo que me detengo allí y no sé, miramos si hay preguntas hasta lo que hemos hablado hasta aquí. Claro que sí. Tenemos una pregunta sobre el alojamiento y nos dicen si los becarios IFEL tienen acceso a la CAF, perdón. Bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, los becarios IFEL generalmente ya tienen su alojamiento asegurado, ¿no? Entonces, realmente, a menos que me equivoque, esto lo podríamos mirar en la reunión que tenemos estimado hacer con los becarios IFEL, pero si acaso, es decir, ustedes tendrían un reembolso si tienen un pago. O sea, si yo hago un pago, después me reembolsan una parte. Si ustedes ya les están haciendo ustedes no están pagando, pues realmente no habría algo que reembolsar. No tenemos más preguntas. ¿Sobre alojamiento? Todo muy claro. Listo. Gracias. Listo, entonces, con esto regreso entonces arriba, vivir en Francia, ya vimos trámites, alojamiento. Bueno, la salud ya lo hablamos, de hecho, largamente, sin embargo, les muestro que hay un enlace especializado, pues es como con más información, con más artículos acerca de la seguridad social. Yo lo mencioné, pero está bueno repetirlo, cuando hablábamos de la CBUC y toda esta red de apoyo en términos de salud, psicológicos, bueno, salud mental, sociales, etcétera. Entonces existen también los SUMF, que son, espérenme que acá está, es el Servicio Universitario de Medicina Preventiva y de Promoción de la Salud, los SUMF. Entonces, esto es sencillamente para decirles que tienen derecho a acceder a estas consultas gratuitas médicas, particularmente estos programas de este Servicio Universitario de Medicina Preventiva abarca aspectos como la contracepción, diagnóstico, vacunación, que bueno, espero que no, yo sé que hablar de vacunación en este momento, ya me arrepentí, no sabemos, esperamos que ustedes van a estar al estar en la seguridad social, me adelanto a la pregunta porque ya nos la han hecho, si los estudiantes van a estar dentro de la campaña de vacunación contra la COVID-19, al ser parte de la seguridad social francesa, digamos, uno diría, sería absolutamente lógico. Sin embargo, no tenemos informaciones concretas sobre eso, entonces no les puedo adelantar nada al respecto, pero en general ustedes tendrían este cubrimiento en términos de salud. Y en esta página pues les damos de nuevo, entonces hay este video para que lo vean luego tranquilamente. Cuando ya estén en Francia, bueno, ¿cómo es que activo mis beneficios de salud? Hay unos números importantes a tener en cuenta cuando estén allá, en caso de que necesiten algo. Y bueno, tener muy en cuenta que de sus derechos en términos del acceso a la seguridad social francesa. Yo creo que ya hablamos de esto, hablamos de la mutuelle, simplemente para que tengan en cuenta que hay un artículo desde Vivir en Francia que es solo la salud. Sobre trabajar en Francia también ya lo hablamos. Si ustedes quieren ilustrarse un poco más al respecto, digamos la normativa exacta, esta pestaña en su caso en particular va a ser esta de trabajar en Francia durante sus estudios. También hay un video relacionado con eso, pero ya se los he resumido de manera que ustedes pueden trabajar medio tiempo durante sus estudios. Y pues digamos, sobre todo quienes se van a doble titulación, que se van seguramente por 2 años. Recuerden que voy a mezclar esto con 2 temas y es, por un lado, ustedes han tenido que validar su permiso de estancia en Francia, ¿cierto? Desde Colombia les van a dar solo 1 año de visa, así se vayan 2. Entonces, cuando vayan que igual ya vamos a ese paso de la renovación del permiso, pero entonces es muy importante si acaso deciden que en el verano, entre que terminen el semestre, el primer año académico en junio y retomen en septiembre del siguiente año, si ustedes acaso deciden trabajar durante ese periodo, que lo podrían hacer ahí tiempo completo, ¿sí? Es como que uno trabaja medio tiempo durante los estudios o se dedica al verano a trabajar.
o se dedica a viajar, también es otra opción. Entonces ahí es muy importante siempre que tengan muy presente el tema de aclarar su situación migratoria en Francia. ¿Listo? Como de esto que hablamos al inicio de la validación del permiso de estancia. Aquí ya estoy anunciando básicamente, para seguirlo ampliando, la renovación de visa o título de séjour. Entonces, usé el ejemplo concreto de los de doble título, porque sobre todo su caso, aunque yo sé, bueno, quienes vayan, por ejemplo, en intercambio académico por un semestre y vayan a tener visa y todo hecho solo por un semestre, esta información igual les sirve porque también tendrían que renovar su visa o su título de séjour desde Francia. Entonces, es muy importante, ¿se acuerdan que cuando hablamos del proceso visa, hablamos que ese proceso de visa desde Colombia se puede hacer con una antelación, se debe hacer como con 3 meses máximo, ¿no? De antelación. Cuando estén en Francia, aplica la misma lógica. Es decir, con 3 meses de antelación al vencimiento de su título de séjour, es decir, si el permiso va hasta junio de 2022, eso quiere decir que alrededor de marzo, en cualquier escenario, ustedes ya seguramente saben si se van a quedar más tiempo. Lo voy a pensar sobre todo desde doble titulación. Ustedes ya en ese momento ya saben si han logrado exitosamente cumplir con todos los cursos de ese primer año de su doble título. Por tanto, van a obtener una carta de aceptación para el segundo año y por lo tanto deben renovar entonces su permiso desde Francia en ese periodo de 3 meses a más tardar 2 meses antes del vencimiento de su permiso de residencia. Sean por favor muy cuidadosos con estos procedimientos. También lo digo porque a veces, ¿se acuerdan que dijimos no hay un ente controlador si ustedes hicieron o no la validación, si ustedes renuevan o no su permiso de estancia? Solamente pueda que ustedes, por ejemplo, quienes decidan venirse a Colombia, si se puede en ese momento a visitar y tal, por favor no vengan sin haber aclarado su situación migratoria desde Francia. ¿Por qué? Porque esto de renovar visa solo se puede hacer desde Francia. Desde Colombia, ustedes hacen solicitud de visa. ¿Sí? Es decir, tendrían que empezar de cero todo y todos los beneficios y todo lo que habrían ganado también en términos migratorios del primer año lo perderían. ¿Listo? Entonces, muy importante que hagan esta renovación desde Francia antes de viajar, antes de ponerse a trabajar, antes de regresar a Colombia. ¿Listo? Muy importante que tengan eso muy resuelto. Les pongo el ejemplo actual, digamos, quienes por alguna razón estaban haciendo sus estudios en Francia, su lugar de residencia es en Francia, y en este momento que estamos con restricciones para la salida de estudiantes, quienes vinieron por alguna razón, pero pueden demostrar a través de la validación de su título de séjour que en realidad su lugar de residencia actual es Francia, estas personas sí pueden viajar actualmente, ¿sí? Entonces es muy importante que esto lo tengan muy al día, muy pendientes, ¿listo? Entonces, esto, de nuevo, repito, se hace directamente desde Francia, en Francia directamente ante la prefectura, ¿de acuerdo? O sea, lo académico lo resuelven directamente con sus universidades, ¿cierto? Ustedes tienen los procesos internos con la nacional cuando piden extensión, asimismo con su universidad en Francia, lo académico, pero entonces ya en términos migratorios ya no pasan por Campus France, ya no pasan por el servicio de visas en Bogotá, sino directamente con la prefectura en el lugar en el que estén, ¿sí? Entonces hacen acá de nuevo hay un video que también se puede hacer. Entiendo que en algunos casos se está haciendo en línea, pero eso ustedes lo resuelven ya estando en Francia, se informan con la prefectura del lugar donde estén. ¿Listo? Aquí pueden leer con más detalle sobre este proceso. Y creo que en principio no tendría algo más muy importante que mencionar. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de la validación? Esto quizás también va a tener un costo, por supuesto. De nuevo, ustedes a validarlo. Pero si no me equivoco, denme un segundo que igual les quiero compartir ahora. Sí, ese pago, sí, es de 55 euros como lo hablamos al inicio, aproximadamente. Quizás haya aumentado, pero para que lo tengan
muy presente. ¿Listo? Ese trámite de renovación. Y bueno, no sé, aquí está como todos los documentos que necesitarán. Me detengo allí para que revisemos preguntas que haya hasta este momento. Pues específicamente sobre la renovación, no hay una pregunta, pero sí tenemos una pregunta aquí sobre la visa. Sí. La voy a leer. Listo. Yo tengo una duda. ¿Se puede viajar antes de la visa, antes de que la visa entre en vigencia? Es decir, si digamos la visa entra en vigencia el 1 de septiembre, ¿yo podría viajar desde agosto? La respuesta a esa pregunta está enmarcada en el contexto sanitario actual. Digamos, antes de la pandemia podía suceder, ¿se acuerdan que con nuestro pasaporte colombiano desde 2015 podíamos ingresar al territorio Schengen sin necesidad de una visa, ¿no? Hasta por 90 días. Pero esto, desde que empezó todo esto, desde marzo del año pasado, mejor dicho, está detenido viajes de turismo a Francia, ¿sí? Aparte de que si bien hay un espacio Schengen y una Unión Europea, cada país ha desarrollado unas políticas autónomas en términos de su normativa para restricciones o no restricciones de ingreso a su territorio. Entonces, la verdad es que en este contexto, si por supuesto regresamos a un contexto similar al que teníamos antes de la pandemia, mi respuesta hubiera sido sí, puedes ir, tendrías que salir del espacio Schengen y volver a ingresar para activar tu visa de estudiante. Desde marzo del año pasado, nuestra respuesta, y esto es a seguir evaluando según se desarrolle la situación sanitaria, es que viajen cuando ya tengan su visa, porque de hecho en este momento no hay opción de viajar de otra manera, ¿sí? Con visa de estudiante y en lo posible que ingresen directamente a Francia. Sabemos que a veces no es posible por cuestiones económicas, quizás Air France no siempre es la opción más económica, que sería la que les lleva, perdón, directamente a París, pero si acaso viajan con Lufthansa o con Iberia o cualquiera que les lleve por otro lado, es fundamental que en el momento de su viaje, es decir, estamos lejos ahora, ¿no? Entonces, cuando sepamos que ya se reactivó el servicio de visas, conozcamos cuáles van a ser las restricciones en ese momento en Francia. Si van a viajar, van a entrar a Europa por otro país, es fundamental que se informen acerca de las restricciones, así sea para hacer tránsito en ese país, en Madrid o en Frankfurt o por donde vayan a hacer ese tránsito. ¿Listo? No sé, espero que ahí resuelva tu pregunta. O sea, en conclusión, no recomendamos en este contexto y además no es posible viajar por fuera de tus fechas que te den tu visa de estudiante. Súper bien, porque justamente nos estaban contrapreguntando el caso de ingresar a España, por ejemplo, para luego estar en Francia. Exacto, entonces muy informados siempre, como listo. Nosotros les podemos contar de Francia en su momento, siempre multiplicamos esta información en nuestras redes sociales. Ustedes yo sé que conocen ya la página web de información de la Embajada de Francia en Colombia. Entonces siempre es ahí donde quedan consignadas lo que hay que tener en el momento, cuál es el protocolo, por decirlo de algún modo, para poder salir desde Colombia a Francia. Súper. Sandra, aquí también en el chat tenemos preguntas muy específicas acerca, por ejemplo, de cómo es el proceso de doble titulación. Y pues hoy nos convoca algo específico que es el taller de preparación de llegada a Francia, porque venimos en línea con esta charla de los procesos de visa y procesos Campus France que tuvimos hace una semana. Entonces, en este momento en el chat les voy a enviar 2 links. Recuerden que, o bueno, si no sabían, les contamos que en la ORIEDC de Bogotá tenemos un aplicativo para que ustedes puedan agendar sus citas de asesoría personalizada. Y hay 2 links, entonces les dejé el de asesoría inicial, que es cuando ustedes todavía no están en un proceso de movilidad académica, y también un segundo link para solicitar estas asesorías personalizadas para estudiantes que ya están en el proceso de su trámite de movilidad. Entonces, para quien hizo la pregunta de la doble titulación, recuerda que es un tema súper específico, súper extenso. También la invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube, ya les dejo también el link,
y revises las charlas que hemos tenido específicamente de doble titulación. Entonces quería hacer esa pequeña anotación, ese pequeño paréntesis, una invitación a que agenden sus citas de asesoría personalizada, y ya en un momentito, mientras retoman David con las preguntas, les dejamos el link a nuestro canal de YouTube para que exploren todo lo que hemos desarrollado con Campus France y también las charlas específicas de doble titulación que hemos desarrollado desde la ORICE de Bogotá. Muy bien. Gracias, Paola. Entonces, bueno, también en ese mismo sentido nos preguntan que si no se puede ir a Francia antes de la visa, también la recomendación sería que cuando expire la visa, salir del país. ¿Es correcto? Sí, pero bueno, yo creo que ahí tenemos que articular nuestra respuesta con la ORI, digamos, porque ustedes en particular se están yendo en el marco de un convenio de cooperación y se van por un periodo específico, ¿verdad? Entonces me voy a enfocar en esta respuesta, digamos, para intercambio, como lo entiendo, ustedes, bueno, yo creo que ahí dejo a la ORI, como me voy a enfocar en doble titulación porque ahí sí hay una diferencia y es que ustedes al final van a obtener un título, ¿sí? Eso hace una diferencia con el intercambio. Entonces, por eso la respuesta va a depender de eso. Entonces, te tienes que ir, o sea, evidentemente, si se te vence el permiso de residencia en Francia, por supuesto que hay que salir, ¿no? Hay que salir antes de que eso suceda, si no estarías en situación irregular. Sin embargo, cuando uno obtiene un título de máster, voy a regresar acá a vivir en Francia, trabajar en Francia. Cuando uno obtiene, espera que ahí está, acá, en trabajar después de los estudios. Entonces, los estudiantes que cuando uno obtiene un título académico francés, uno, digamos, hay como dos escenarios posibles, ¿ya? Que en nuestro caso serían los estudiantes no europeos, ¿sí? Entonces, para quedarse en Francia, después de obtener su diploma, los estudiantes no europeos deben tener una promesa de empleo o un contrato laboral y una remuneración como mínimo igual a 1,5 veces el salario mínimo legal. Bueno, esto ya está muy detallado, aquí está la información, pero a veces, digamos, muchos de ustedes se van y también hacen prácticas, ¿no? Empresariales, y aquí estoy pensando mucho en los ingenieros, que es como el escenario más habitual. Ustedes hacen también como una práctica dentro de esa doble titulación. Es bastante común que su trabajo es muy apreciado por la calidad de ustedes, tanto a nivel académico como profesional. Es muy posible que esta empresa les haga una promesa de empleo y que entonces ustedes puedan, digamos, como continuar en este sentido. Pero aún si no tienen esta promesa de empleo, ustedes van a tener tienen derecho a esto que se llama la APS o la APS, que es la Autorización Provisoire de Séjour, autorización provisional de estancia. Esto no solo ustedes, cualquier persona que obtenga un título, digamos colombiana, que obtenga un título, obtiene, si no tiene la promesa de empleo para quedarse, obtiene esta APS, que es válida por 12 meses, no es renovable mientras buscan un empleo en Francia, ¿sí? Entonces, este sería como un escenario posible cuando, bueno, la pregunta realmente era sobre el vencimiento del título de séjour, pero digamos tu título de séjour en principio va a estar supeditado a tu proyecto académico como estudiante, ¿sí? Entonces, está este escenario que también hace de Francia, pues interesante, también una vez has obtenido un diploma. No sé si lo que acabo de decir suscita más preguntas para que lo discutamos, que quede muy claro. Parece que no, Sandra, sin embargo, sí, pues digamos que reiterar que en el caso de los estudiantes en movilidades pues más cortas de la doble titulación, como tú lo decías, pues los permisos están dados de acuerdo a tu tiempo de permanencia, de acuerdo a la movilidad que solicitaste y que te fue aprobada. Entonces ahí pues operaría lo que nos decía Sandra, si tu proyecto iba a que, pues es el semestre o el periodo académico que iba de septiembre a febrero, por ejemplo, pues tu permiso se vence en ese momento. Entonces ya ahí tendrías que obviamente, pues si vas a realizar una solicitud de prórroga, realizarla a tiempo para que solicites pues la ampliación de ese permiso
De lo contrario, pues ya tu situación migratoria ahí expira y pues tienes que regresar a tu país. Esa es como la situación igual. Bueno, ¿tenemos más preguntas por ahora? Pues creo que podría ser pertinente la primera pregunta que nos hicieron, que también era sobre el tema de visado. Ujú. Pregunta más o menos cuánto tiempo dura el proceso de visa directamente con la embajada después del proceso Campus France. Ujú. Bueno, digamos oficialmente, desde el día que ustedes tengan su cita consular, corren de 10 a 15 días hábiles promedio, ¿sí? Ahorita con estas restricciones actuales, digamos, cuando reabra el servicio de visa, seguramente se les viene una temporada muy intensa, una temporada alta, posiblemente se extiendan incluso a 20 días hábiles, ¿sí? O sea, pensemos unas 3 a 4 semanas puede tardarse la solicitud de visa. Ustedes lo van a saber, recuerden que ustedes han pagado Domesa, después de la cita recuperan en su domicilio su pasaporte, ahí es cuando saben la respuesta a su solicitud de visa. Entonces, de 10 a 15 días hábiles en promedio, cuando se reabre existe la opción de que llegue a 20 días hábiles. Listo, súper bien. Creo que No hay más ya preguntas por estamos ahora. al día con las preguntas. No sé si alguien más quiere Listo. hacer alguna otra pregunta. Sí, yo quisiera igual mencionar un par de cositas relacionadas con el estatus de estudiante y los subsidios. Y es, bueno, de manera escueta, cuando hablamos del transporte, que no lo he mencionado, es que, bueno, aquí sí hay un condicional de edad, es que, bueno, según la ciudad en la que estén, digamos, uno puede tener un descuento en el transporte mensual, eh, pero va a estar condicionado por edad. Es como de los subsidios que sí tienen una condición de edad. Según la ciudad, en algunas ciudades hasta los 26 años te puedes beneficiar de ese descuento de hasta el 50% en el costo del transporte público, en otras hasta los 28 años. En cualquier caso, acuérdense que ustedes se pueden beneficiar de todo lo que sean actividades culturales y deportivas exclusivas para los estudiantes. Y más arriba en términos de la, bueno, ahí no lo tenemos, pero de alimentación, acuérdense que creo que es importante también para pensarlo también en un tema que creo importante y que les quiero compartir una diapositiva relacionada con el presupuesto a tener en cuenta cuando ustedes, para ese viaje a Francia. La alimentación, ustedes tienen el beneficio de poder comer en los restaurantes universitarios, ¿no? Por su estatus de estudiante. Ahora, como dato interesante, encuentro por la crisis sanitaria, a los estudiantes antes, digamos, un almuerzo, una comida en general, tenía igual un costo bajo, de 3,20 €, si no me equivoco. Pero desde que empezó la pandemia se ha financiado más, entonces ustedes sus alimentos, una comida, les cuesta 1 €. Entonces, para que eso también lo tengan en cuenta como en su proyección de su proyecto, de su presupuesto al momento del viaje. Yo quiero que me digan si yo abro acá, si pueden ver esta diapositiva. ¿Es visible para ustedes que estoy compartiendo una diapositiva? No, no estamos Ah, visualizando listo. no, Entonces, Campus creo que France. tengo que, dejo de compartir. Exacto. Un momento. Ecran partagé. Y yo espero que ahora sí. Sí, ahora sí la vemos. Listo, perfecto. Entonces, quiero, empecemos acá. Esperen, antes de esto ya. Entonces, como un cierre, ya que como de tips para ese momento del viaje. Entonces, lo hemos dividido como básicamente en un ítem como identificación, qué documentos debo tener en cuenta, qué documentos académicos, qué documentos en salud y cuáles para mi vida cotidiana ya cuando ya viajo, ya me voy, ya tengo visa, ya tengo vuelos, ya me voy. Entonces, en términos de documentos de identificación, fundamental, por supuesto, tener su pasaporte con una visa vigente. Entonces, de hecho, creo que esto ya respondía a la pregunta que me hicieron hace un momento de viajar antes. Hay una recomendación general acerca de llevar el registro civil traducido al francés.
¿Por qué? Porque es un documento que existe una alta posibilidad de que se los vayan a pedir desde el inicio, incluso para la inscripción a la seguridad social. Entonces, por eso recomendamos que desde Colombia se lleven su registro civil. Es una recomendación, no es una obligación, llevarse su registro civil traducido al francés. Bueno, carnet de estudiante es algo que ustedes van a tener allá posteriormente a la inscripción administrativa, como ya lo hablamos, pero durante ese viaje, en esa carpetita que ustedes llevan en su equipaje de mano, les recomendamos llevar que ya pasamos a esta parte de acá, es su certificación de inscripción académica cuando la tengan, pero es su carta de aceptación, que si acaso llegan a tener algún tipo de control, ustedes puedan demostrar a las autoridades migratorias, pues ese es su justificativo de su viaje, ¿verdad? Les recomendamos que lleven con ustedes su certificación oficial de lengua, si la tienen. Bueno, en general recomendamos llevar los diplomas académicos apostillados, perdón que olvidé quitarlo de traducidos, realmente no es necesario traducirlos. ¿Para qué recomendamos esto? Esto sobre todo es pensando también en un después que aplicará a ustedes como estudiantes de la Universidad Nacional, sobre todo para quienes van en doble titulación, es decir, si en algún momento extienden esta estadía o al tener un doble título quizás sigan a un doctorado, no lo sé. El único documento que hace que nuestros títulos colombianos sean reconocidos en Francia es la apostilla, ¿sí? Entonces, claro, sabemos que es un procedimiento que se puede hacer en línea, digamos en principio no lo podrían hacer también estando en Francia, pero también sabemos que a veces se presentan ciertas dificultades porque falta una firma de cierta secretaría de educación o de algo que falta. Entonces nosotros recomendamos que al momento de su viaje pues ya hayan hecho ese trámite desde Colombia. Espera que no puedo leer. Perdón. Acá no puedo leer por la barra de Zoom, pero bueno, yo creo que ustedes sí lo pueden, pero la puedo correr. Los certificados de notas apostillados y traducidos, bueno, esto realmente, la verdad es que se los recomendamos a quienes se van como en postulaciones ya directas, no dentro en el marco de un convenio de cooperación. Salud, bueno, lo dije cuando hablamos de la salud, si tienen algún tipo de, acuérdense de llevar su fórmula médica con sus prescripciones, el carnet de salud cuando tengan su carte vital, mientras tanto su seguro médico, llévenlo con ustedes, su impresión de su seguro, aspectos de la vida cotidiana que consideramos relevantes, uno de ellos es claramente un celular. Yo creo que, bueno, ahorita ya nuestros celulares que tenemos en Colombia, por supuesto, es una tecnología ya global, entonces lo que hay sí es muy importante que tengan en cuenta de pronto es considerar ya adquirir desde acá un adaptador universal para que, bueno, puedan resolver sencillamente la situación de que se le descargue el celular y evidentemente con el sistema nuestro no podrían cargar su celular en Francia. Lleven consigo su tarjeta de crédito de ahorros, ya hemos, repito aquí, la importancia de anunciarle a sus entidades bancarias en Colombia su viaje para que no les bloqueen la cuenta, sino que la entidad ya está al tanto de la posibilidad de que haya movimientos desde el extranjero sabiendo que son ustedes. Sobre dinero en efectivo, al momento del viaje, realmente no les recomendamos viajar con grandes sumas de dinero en efectivo. Piensen qué van a necesitar en el aeropuerto, qué van a necesitar si cuando lleguen a París, seguramente no todos van a París, si de ahí se van a mover en tren o en bus. Piensen como en qué necesitan para ese trayecto y lleven lo necesario para eso, para comer algo, para si algo extraordinario sucede, pero no lleven de más, no les recomendamos eso. Les recomendamos igualmente desde acá haber visto desde Google Maps el itinerario de llegada al aeropuerto, si llegó a Charles de Gaulle, cómo se ve Charles de Gaulle, qué tren, qué bus debo tomar para mi conexión, como que no esperen a estar ya directamente en París para pensarse su itinerario. Lleven con ustedes muy a la mano la lista de contactos de personas en Francia, ya sea incluso la persona responsable de la coordinación,
persona responsable de la formación que tengan, de la formación que van a hacer en su universidad, o la persona para su domicilio, para el lugar donde van a residir. Es decir, si algo sucede, que ustedes tengan muy a mano cómo contactar a estas personas. Permítanme. Ya. Y tenemos asimismo este presupuesto como global, que esperamos les sea útil. Es un poco también tener en cuenta que ese primer mes en Francia va a ser el mes más costoso. ¿Por qué? Porque hay unos gastos que uno hace una única vez y va a ser precisamente en ese primer mes. Entonces, por un lado, seguramente pues tendrán que comprarse una tarjeta SIM y seleccionar quizás un plan de telefonía móvil, como lo vimos en el video. Aquí también mucha prudencia, no se apresuren, consulten a los colegas que vayan conociendo en sus clases, un poco que les asesoren, si reciban recomendaciones de locales antes de lanzarse a un plan de telefonía móvil. La inscripción académica, bueno, en realidad esto no aplica para ustedes porque ustedes ya han pagado su semestre en Colombia, en su universidad. La CBEC tampoco aplica para ustedes. Si deciden, digamos, también pagar la mutuela, que es lo que hablamos, que es como una especie de medicina adicional prepagada, según el plan que ustedes escojan, pues esto va a estar entre 99 y 330 euros al año. Consideren en su presupuesto la opción de que quizás tengan que pagar un depósito de garantía para el alojamiento. Es posible, quizás no, pero es posible. Entonces, piénsense un promedio, en un presupuesto adicional de entre 180 y 1.000 euros, según el tipo de alojamiento. ¿Sí? Les estamos dando unas cifras muy, muy globales. Un seguro de vivienda puede costar alrededor de 45 euros al año. El transporte público, según se puedan servir de los beneficios o no, pues va a estar entre 25 a 70 euros el mes. El mercado, ¿no? Eso va a ser toda una experiencia, ir descubriendo dónde es más barato, qué van a comer ustedes, dónde les gusta, en fin, cómo se van organizando. Entonces, siempre ese momento de organizarse es un poco más costoso mientras uno ubica como sus tiendas que ya serán donde haga su mercado. Entonces piénsense un presupuesto de entre 150 a 300 euros mensuales. Y como lo mencionamos ya en 2 momentos durante la presentación, el trámite ante la OFII, o cuando hablamos de la validación de su permiso, de su título de séjour, de su visa, perdón, que les cuesta los 55 euros al año. Espérenme que no me está pasando. Voilà. Bueno, existe una red que se llama France Alumni. Esto va a ser sobre todo para los de doble título que van a tener un título francés. France Alumni es, bueno, la red de quienes han hecho estudios superiores en Francia. Entonces, bienvenidos a inscribirse en France Alumni. Buddy System es un sistema de apadrinaje, como un poquito como el programa Padrinos, que hubo, no sé si es actual en la universidad. Es decir, que les invito a que se inscriban. Es como también ayuda mucho como a ubicarse en esos primeros días, un poquito como un padrino, una madrina en términos de todas esas diligencias que hay que hacer para activar todo lo relacionado con lo académico en la universidad y lo extraacadémico, por supuesto, también. Seguramente las universidades que les van a recibir tienen algunos programas de bienvenida, ¿no? Entonces, sírvanse de esas redes porque es fundamental. Yo creo que ustedes quizás ya saben que Francia es una sociedad que funciona mucho a través de asociaciones, ¿no? Entonces, hay asociaciones para todos tipos de hobbies que a uno se le pueda ocurrir. Hay asociaciones estudiantiles de patinaje, de voleibol, de, qué sé yo, de tejido. Entonces, está bueno que ustedes, sobre todo para su integración también en términos culturales y de que disfruten realmente su estadía en Francia y que hagan red, entonces se sirvan de esas distintas asociaciones estudiantiles que les ofrezca su universidad. Recomendamos mucho que se inscriban ante el consulado colombiano en París para que cualquier cosa que pueda suceder,
ustedes, digamos, estén dentro de esa base de datos de colombianos en Francia. ¿Listo? Yo desconozco cómo está sucediendo actualmente, pero bueno, antiguamente uno siempre en el viaje obligado a París pasaba por el consulado y hacía esa inscripción, pero puedo imaginarme que actualmente se puede hacer en línea, a distancia, entonces realmente sería ustedes de averiguar exactamente cómo hacer esta inscripción. Y eso sería todo de mi lado, deseándoles, pues por supuesto, muy buen viaje a Francia. Y bueno, cerremos, por supuesto, si hay más preguntas de cierre, con mucho gusto. Sandra, sí, tenemos una última pregunta. Es, ¿la traducción del registro civil la podemos hacer nosotros mismos o tiene que ser traducido por algún establecimiento oficial? Sí, no, tiene que traducirlo un traductor oficial o traductora. Pero entonces les puedo mostrar, mejor dicho, voy a dejar de compartir y voy a regresar de un momento, que es relevante igual compartirles esta página. Perdón. Acá. Entonces lo mencioné en algún momento. Es esta página, ¿se acuerdan? La página de información para estudiantes, es la página de la Embajada de Francia en Colombia. Entonces, aquí mismo en esta página, ustedes van a encontrar el acceso, les voy a mostrar la ruta, para la lista de traductores oficiales que están certificados ante la embajada. Entonces, me meto por consulado, emergencias, no es un camino nada evidente, entonces ya se los muestro, emergencias, y acá en el punto que dice traductor e intérprete, y aquí tú puedes descargar la lista de traductores que están, digamos, registrados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Tú descargas y también pues vas a tener una oferta y les preguntas como cuánto cuesta, pero sí, tiene que ser, esos documentos oficiales tienen que ser un traductor oficial, certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, Sandra. Ya, sí, aquí ya la estoy viendo. Bueno, sí. Bueno, por mi lado es todo. No sé si esperamos un momentito a ver si les surge alguna inquietud. Parece que no, afortunadamente. Creo que toda Bueno, yo pregunta. espero que les quedó todo Ah, no, una claro. pregunta. ¿El El apostillado de los apostillado. documentos dónde se realiza? Preguntan. La apostilla es con el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación colombiano. Esos son trámites colombianos. Por lo que sí es la entidad que certifica la validez de nuestros títulos. Para la apostilla de los diplomas también hay que seguir algún camino con la Embajada de Francia. No, que bueno, como acabo de decir, digamos, la apostilla es, estamos hablando de apostillas de documentos colombianos. Ah, pero perdón. A ver, digamos, depende, ¿no? Si estamos hablando del registro de nacimiento, si no me equivoco, eso es con la registraduría, pero por favor confírmenlo. Cuando dije el Ministerio de Educación estaba pensando en sus títulos, como bachiller o el pregrado, eso. Pero esos son títulos colombianos. La traducción, ahí sí claramente tiene que ser con traductores oficiales certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Bueno, entonces la idea en todo caso es que, bueno, yo espero que hayan quedado como con esa idea global de lo que significa esa llegada a Francia. Recuerden, igual que todo lo que hemos hablado está en esta pestaña Vivir en Francia. Recuerden asimismo que ustedes todas, quienes van a partir a Francia, ustedes han creado un expediente en Etudes en France. Si les surge alguna duda, perdón, aún estando en Francia, nos pueden escribir a través de la mensajería de Etudes en France.
digamos, realmente toda la información está acá, el detalle ya, digamos, de la prefectura y todo eso ya lo tendrán que resolver ustedes, pero siempre nos pueden contactar, ¿de acuerdo? Y ya, yo doy por terminado, no sé si ustedes hacen el cierre. Con mucho gusto. Bien, Sandra, muchísimas gracias por este espacio tan generoso. Las personas también te están agradeciendo allí en el chat. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden revisar nuestro canal de YouTube. Hay mucha información disponible de todos los eventos que hemos hecho con Campus France. Recuerden que en Open Days tuvimos también un espacio específico relacionado con los estudios universitarios. Y también estuvimos conversando con un estudiante francés que en este momento está en movilidad académica en un proceso de doble titulación para que lo revisen y desde la mirada de un estudiante visitante, un estudiante extranjero de Francia, también puedan conocer no solamente aspectos culturales, sino también aspectos académicos en territorio francés. Muy Entonces, pues importante. bueno, Sandra, muchísimas gracias nuevamente por tu apoyo. Recuerden que tenemos un aplicativo para que soliciten su asesoría personalizada. Y también muchísimas gracias a los estudiantes del programa SUACE por su participación, por sus intervenciones y por estar apoyando estos espacios. Para quienes van a realizar movilidad académica, recuerden que mañana tenemos un taller específico orientado por la ORIDC de Bogotá y por el programa SUACE, en donde les vamos a dar toda la información y además también van a poder encontrarse con otros estudiantes que en este caso también irán a Francia. Aspecto súper importante para es pasar del momento del antes al durante en su movilidad académica. Entonces, Sí. feliz tarde para todos y todas y muchas gracias. Muchas gracias a la Ori, muchas gracias a ustedes, a los estudiantes, David, Mayra, Marcela, por el apoyo, a ustedes por participar, por su interés en Francia. Realmente les deseamos muchos éxitos con ese proyecto académico cultural en Francia. Escuchen Radio France Internacional, la escuchen radio, participen de los clubes de conversación que propone la ORI, todo eso se lo van a agradecer ustedes mismos, hace parte de esa preparación del viaje. Merci beaucoup et bon voyage. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias a todas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.